Muy buenas tardes. Pues continuamos con nuestro ciclo sobre violencia, que además es una actividad enmarcada dentro del proceso de certificación de equidad de género que hace el Colegio del Estado de Hidalgo, a nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general. Les doy la más cordial bienvenida y en este día, pues escucharemos el trabajo de la doctora Cristina Herrera, que nos va a hablar sobre discursos y prácticas en torno a la prevención y atención de la violencia en el sector salud. La doctora Cristina Herrera es doctora en investigación en ciencias sociales, con especialidad de sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestra en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, autora de los libros Invisible al Ojo Clínico, Violencia de Pareja y Políticas de Salud en México, Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad en los tres poderes y órdenes de gobierno, y de varios artículos y capítulos del libro de temas de género, discursos sociales y políticas públicas, género, salud y sexualidad, VIH-Sida, salud reproductiva, violencia de género y violencia contra las mujeres, que son sus tareas de investigación. Un aplauso para la doctora Herrera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación a venir a Pachuca a compartir con ustedes un poco de lo que he trabajado e investigado en los últimos años sobre violencia de pareja en particular, y como he estado trabajando en el sector salud, entonces me he dedicado también a ver cómo se atiende este problema desde el sector de la salud pública, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, les comento que es una investigación que realizamos desde hace un tiempo, desde el año 2003 en adelante, en distintas etapas, un poco para ver qué pasaba con las políticas públicas, en particular las de salud, frente al problema de la violencia contra las mujeres. Entonces, estos son algunos datos, no sé si alcanzan a ver bien la letra o está muy chiquita. Pero es importante recordar algunos datos importantes que surgen de las últimas encuestas que se han realizado aquí en México, como por ejemplo la ENDIRE, que es la encuesta de la dinámica de los hogares que realiza el INEGI, que se ha hecho en 2003, en 2006 y en 2011, y que esa encuesta es la más completa, la que nos muestra un poco cómo es la evolución de este tema en México. Entonces, de la última que hay, que es la del 2011, aparecen estos datos, que el 46% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su última relación de pareja, que es una cifra bastante alta. Solo 14% de ellas recurrió a alguna instancia pública para denunciar o solicitar apoyo psicológico o legal. Esto también es un dato importante porque significa que hay muy poco se denuncia del problema, ¿no? O se reconoce, quizás. Y entre quienes sí hicieron algo o solicitaron apoyo, 33% acudió a un ministerio público para levantar una denuncia, 32% al DIF, 20% a la policía, 15% a la presidencia municipal o alguna delegación y 9% a los institutos estatales de la mujer. Estos porcentajes son pequeños si vemos que solo el 14% de todas las mujeres que vivieron violencia solicitó apoyo. Pero además, un dato interesante, por lo menos para mi investigación, era que los servicios de salud no aparecen aquí como un lugar donde las mujeres van a pedir apoyo, ¿no?
Y esto es una cuestión preocupante porque se supone, según el modelo que se diseñó para atender el problema de la violencia contra las mujeres, se suponía que los servicios de salud iban a ser la puerta de entrada, o sea que iba a ser el lugar el primer contacto, digamos, por el cual las mujeres iban a hacer visible su problema, y a partir de ahí se iba a poder canalizar a otras instituciones, a otros servicios. Entonces aquí encontramos el primer problema, y es que si bien se considera la salud, al servicio de salud como la puerta de entrada, las mujeres no acuden a estos servicios, por lo menos no acuden para denunciar o para atender problemas de violencia. Sí van a los servicios las mujeres mucho más que los hombres, pero en general van por otros problemas y casi siempre tienen que ver con problemas de salud de la familia, de los hijos, de otros familiares, no tanto los propios, excepto en el periodo reproductivo, ¿no? Entonces, bueno, este era el primer llamado de atención. El problema de la violencia contra las mujeres es un problema muy viejo, es una cuestión de tiempos inmemoriales, existe el problema, pero no fue visible hasta muy recientemente, ¿no? Sabemos que es un problema muy persistente, pero apenas en los años 70 empiezan algunas organizaciones de la sociedad civil, en particular, a hacer visible el problema. La sociedad civil se adelanta a la respuesta política desde los estados y desde los gobiernos, ¿no? Entonces, un poquito de historia de cómo se responde al problema. Tenemos en México que a finales de los años 70 y principios de los años 80 surgen las primeras organizaciones de la sociedad civil pioneras en la atención de la violencia contra las mujeres. Entonces son organizaciones muy dispersas, muy fragmentadas, con poca coordinación entre sí, y cada una atiende como puede el problema de las mujeres violentadas, ¿no? Entonces, paulatinamente se van organizando en coaliciones, van formando redes, y se produce una coalición de mujeres feministas. Después aparecen los primeros centros de atención a víctimas de violencia. Ahí vemos algunos nombres que son los primeros que aparecen en el país: CAMBAC para la violencia sexual, el Centro de Apoyo a la Mujer de Colima, Ticali en Jalapa, el COVAC, el CECOVID en Morelos y en el DF. Esa es la primera respuesta que se le da en esos años, y la respuesta gubernamental aparece un poco después, gracias a la presión y gracias muchas veces a la acción de estas organizaciones. Como suele suceder, la sociedad civil presiona y obliga a los gobiernos a hacer algo, ¿no? Entonces, a partir de esto, a finales de los años 80 y en los 90, empiezan a aparecer las primeras acciones coordinadas o de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales, como por ejemplo la vinculación entre el Centro de Apoyo a la Mujer y la Procuraduría del Estado de Colima, los centros de atención a la violencia intrafamiliar con la Procuraduría del Distrito Federal, la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor en La Paz, Baja California Sur, la Subprocuraduría de Atención a Delitos Sexuales y la Violencia Intrafamiliar en San Luis Potosí, el Centro Integral de Atención a la Salud de la Mujer en Coahuila, el Centro de Atención a la Mujer del Estado de México, entre muchos otros, pero estos son como algunos ejemplos de las primeras acciones que se empiezan a dar en coordinación. Pero es en los años 90 donde el problema ya se convierte en un problema tanto de derechos humanos como de salud pública a nivel internacional, y es gracias a este reconocimiento y a esta visibilidad del tema que los gobiernos de los países se ven obligados también a dar una respuesta. Entonces, en los años 90 podríamos decir que es el momento donde la violencia contra las mujeres se hace más visible a nivel internacional y obliga a través de diferentes tratados y convenios e instrumentos internacionales a dar una respuesta política más integral.
Entonces se declara un problema de derechos humanos y también un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud en el año 96 lo declara un problema de salud pública. Hoy en día el último informe de la Organización Mundial de la Salud es de este año y lo califica como un problema epidémico a nivel mundial. Y después están las convenciones más conocidas, que son la CEDAW en el año 79, que México ratifica, y la Convención para eliminar la violencia contra las mujeres de Belém do Pará del año 94, todos estos compromisos internacionales firmados por México y por otros países, ¿no? Entonces, ¿a qué se compromete el gobierno mexicano a partir de estos tratados y convenios? Actualizar primero el marco legislativo para tipificar la violencia como delito y causal de divorcio, regular los servicios a víctimas. Esas son las primeras acciones a las que se compromete el Estado, que es en el año 97. Y aparece al mismo tiempo el compromiso de emprender acciones en salud pública para atender el problema. Entonces, es a finales de los 90 y principios de los 2000 que el gobierno mexicano emprende las acciones más importantes en el tema de violencia. Se crea el Parlamento de Mujeres, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Nacional para Atender la Violencia Familiar, que es de 99, actualmente Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Se crea la norma oficial mexicana 190, prestación de servicios de salud, criterio para atención médica de la violencia familiar, que esto afecta a todo el sector salud. Es una norma de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud. Ahorita vamos a ver un poco cómo funciona, porque la investigación que hicimos tiene que ver justamente con ver por qué no se cumplía esta norma, ¿no? Qué obstáculos y qué problemas podíamos encontrar para entender por qué esta norma no se cumplía. Y hasta el día de hoy se cumple de manera muy parcial. La Secretaría de Salud hizo, junto con la norma oficial mexicana, una capacitación sostenida a los prestadores de salud en todo el país para capacitarlos en la aplicación de esta norma. Se abrieron centros especializados de atención a la violencia en todos los estados. Actualmente hay alrededor de 284 en todo el país. Existe una red nacional de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema que actualmente cuenta con 41 refugios en el país. No sé si habrá alguno nuevo, pero hasta principios de este año este era el número de refugios. Y después se crearon también los centros de atención externa de los refugios, donde existen actualmente 31 de estos centros de atención externa que funcionan como una especie de anexo de los refugios. Como ustedes saben, los refugios para mujeres víctimas de violencia son anónimos y son privados y tienen que estar, no pueden ser visibles ni ser conocidos su ubicación. Entonces no se dan direcciones, ni teléfonos, ni datos de dónde contactar a estos refugios, porque justamente las mujeres que están refugiadas tienen que estar protegidas ante la posibilidad de que el agresor las quiera buscar ahí. Entonces existen estos centros, que son como centros de captación de casos, y después, posteriormente de ahí, si el caso lo amerita, pasan a los refugios de mujeres víctimas y sus hijos e hijas. Bueno, entonces, voy a ver si puedo leer la letra tan pequeña. Entre el año 2001 y el año 2012 podemos ver que existe la norma oficial modificada. La norma oficial que se creó en el año 99 era sobre la violencia familiar. Hubo algunos cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de algunos actores para poder incorporar la violencia sexual, porque en ese momento, bueno, el gobierno, el Estado y distintas agencias del Estado preferían no tratar lo que es la violencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia sexual implicaba también la obligación por parte del personal médico de dar
consejería en anticoncepción de emergencia, por ejemplo, o en los casos donde es legal, de interrupción del embarazo. Entonces, posteriormente aparecen algunos eventos que obligan a modificar esta norma. Bueno, esta norma lo que dice es que hay que promover la detección temprana de la violencia familiar y de género en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, garantizar a las mujeres el acceso oportuno a los servicios de atención médica y psicológica especializada, contribuir a que las mujeres y sus hijos e hijas que viven violencia extrema cuenten con espacios seguros que les brinden protección, contribuir a la prevención de la violencia familiar y de género, así como la promoción del derecho a una vida sin violencia, contar con información científica actualizada, íntegra y comparable, y promover la atención integral solidaria con perspectiva de género, respetuosa, multidisciplinaria y que evite la revictimización de las mujeres en los servicios de salud. Bueno, muy bien. Un parteaguas en el tema de la violencia contra las mujeres fue la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publica en el año 2007. Bueno, esta ley obliga, por un lado, no es una ley que norme la conducta individual de las personas, sino una ley que está diseñada para crear las condiciones institucionales necesarias para atender la violencia contra las mujeres. Entonces, básicamente lo que la ley mandata es a que cada estado, y a nivel nacional también, se genere un sistema de atención, de prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia, que está compuesto por todas las dependencias o por la mayoría de las dependencias a nivel estatal y nacional del Poder Ejecutivo, pero también tienen que participar los otros poderes. Entonces, la Ley General de Acceso que se lanza en el 2007 también obliga a la armonización legislativa en todas las entidades federativas para que sus leyes estatales sean acordes a la ley federal y, eliminar aquellas leyes que no tienen perspectiva de género y que todavía en algunos estados existen o existían, donde no se consideraban los derechos de las mujeres y donde había, por ejemplo, leyes familiares o leyes en lo civil y en lo penal que no incorporaban la perspectiva de género. Entonces, esta nueva ley obliga a hacer todo un proceso de reformulación y de armonización legislativa en las entidades. Pero además de eso, para que una ley se pueda poner en práctica se necesitan políticas públicas y se necesita un rediseño institucional a todos los niveles. Entonces, la Ley General de Acceso, que tiene ahora sus homólogas en cada estado, obliga también a tener un reglamento que permita implementar esta ley a nivel de las políticas públicas. Y se debe crear también un sistema, que sería el sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar. En cada estado tiene un nombre distinto, pero en general se parecen mucho al nombre de la ley a nivel federal. Entonces es una ley que lo que hace es obligar a que los estados se comprometan a generar mecanismos para atender y sancionar y erradicar la violencia, y para eso tienen que convocar a todas las dependencias y a que se coordinen en un modelo de atención de la violencia, porque una sola institución no puede resolver el problema, ¿no? Se necesita la articulación y la coordinación entre distintas entidades. Entonces, a nivel de la salud, que es el tema que a mí me ocupa, se creó un modelo de atención que todos los servicios de salud deben seguir. También se supone que este modelo debe aplicarse a las instituciones del IMSS y del ISSSTE, así como los privados, pero bueno, la Secretaría de Salud no tiene la rectoría sobre todos los servicios que existen, ¿no? Pero se crea este modelo donde tiene tres, como pueden ver ahí, son tres instancias. Lo que es la atención esencial a la violencia en centros de salud, que es para lo que se llama la violencia moderada,
le sigue la atención especializada cuando se captan casos o cuando se detectan casos de violencia, se derivan o se canalizan a un segundo nivel de atención, que es la atención especializada en centros especializados de violencia, y en una tercera etapa, cuando ya es para la violencia extrema. Bueno, quizás haya que comentar, la violencia extrema se considera aquella violencia donde está en peligro la vida de la mujer, ¿no? Ya sea que fue amenazada de muerte o que hubo un intento de homicidio o que hubo realmente un tipo de violencia tan severa que la mujer siente que está en riesgo su vida, entonces ya sea de ella o de sus hijos. Entonces, en esos casos sí se requiere la canalización a un refugio, ¿no? Entonces, bueno, se supone que los prestadores de salud deben conocer este modelo y lo deben poder aplicar. En el primer nivel de atención, que serían los servicios de atención primaria, se les pide que primero tienen que hacer promoción del derecho a una vida sin violencia. Además, tienen que hacer detección activa. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega una mujer de la cual el médico o la médica podría sospechar que está ante un caso de violencia, no tiene que esperar a que la mujer lo diga, porque normalmente lo que suele suceder es que las mujeres no hablan de este problema de manera abierta y espontánea, y menos si no tienen confianza con la institución o con la persona o con el servicio al que acuden. Entonces sí se pide que el prestador de servicio tenga una actitud activa frente a la violencia, que pueda detectar signos, quizás no muy visibles o no muy directos, de un posible caso de violencia. Y ahí hay unos manuales, hay unos protocolos, hay una serie de materiales que se les entrega, donde les dicen cuáles pueden ser los síntomas y los signos que podrían indicar que estamos ante un caso de violencia. Y no solamente son físicos, de un moretón, de un golpe, de una fractura o de una cortada, sino también cuestiones anímicas que pueden estar revelando un caso de violencia, y también afecciones a la salud, problemas gástricos, problemas de insomnio, problemas de alcoholismo, incluso de uso de sustancias, muchísimos signos que pueden estar indicando que estamos ante un caso de violencia y que a simple vista quizás no se ven. Entonces a los prestadores de salud se les da una guía de dónde poner la atención, ¿no? Entonces eso se llama detección activa. Después, si resulta que es un caso de violencia, porque finalmente, por supuesto que todo esto tiene que ir acompañado de una actitud empática, de una actitud de generar confianza, por supuesto que no puede haber una actitud hostil, ni de burla, ni de nada por el estilo. Lo digo porque, a pesar de que suena raro, es bastante frecuente que exista lo que le llaman la doble victimización, y por eso las mujeres no quieren mencionar este problema, porque muchas veces existen, ya sea desde el personal de enfermería, desde el personal de recepción, hasta los propios médicos del centro de salud en el que están, donde se genera el famoso chisme, el estigma de la mujer que ha sido maltratada. Entonces todo esto se supone que no favorece la detección de casos. Entonces se habla mucho de una actitud respetuosa, de una actitud de confidencialidad, de crear un ambiente favorable para que la mujer pueda comentar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el caso de que se detecta un caso de violencia, los médicos están obligados a dar contención y manejo de crisis. Por supuesto que si no poseen estas herramientas, lo tienen que canalizar al personal de psicología o a la trabajadora social, o bueno, en algunos casos, si existe en el Estado este servicio, canalizar también a lo que son los grupos de reeducación para víctimas y agresores, que la Secretaría implementó en todos los estados hace un par de años, que hay grupos tanto para hombres como para mujeres. También, por supuesto, la atención médica de las lesiones, que es parte de su obligación, y la atención básica en casos de violencia sexual.
Una vez que el caso se envía a un centro especializado, ahí también existe un protocolo donde tienen que, lo mismo, una detección activa, es decir, interesarse por lo que le está pasando a la mujer, preguntar de manera respetuosa, y también el tratamiento médico, el envío a especialidades médicas si el caso lo amerita, el tratamiento de la violencia sexual y el tratamiento psicológico que incluye en estos centros especializados de 9 a 12 sesiones de terapia individual. Y en el caso grave, en el caso extremo, donde se hace también una especie de tamizaje para ver si se trata de un caso extremo, entonces se canaliza a los refugios, donde se les debe dar protección, atención médica, psicológica, apoyo legal y apoyo laboral, capacitación y bolsa de trabajo. ¿Esto por qué? Porque normalmente las mujeres dependen económicamente de su pareja y entonces la solución de refugiarse es muy limitada. Solamente el periodo que pueden estar en un refugio es de 3 meses máximo o 4 máximo. Ahí hacen todo un proceso, pero posteriormente tienen que salir del refugio, no pueden estar ahí para siempre. Entonces, ¿a dónde va esa mujer una vez que ya salió? Y en ese caso sí se requiere una atención integral y una capacitación para que puedan eventualmente ser más autónomas y tener recursos para poder sostenerse ellas y sus hijos. Entonces no solamente es la atención psicológica, etcétera, sino también alguna capacitación laboral. Existen en algunos refugios, algunos son mejores que otros, son muy disparejos y heterogéneos, porque muchas veces estos refugios, la Secretaría de Salud, por ejemplo, supervisa y apoya financieramente a los refugios. A través de esta red nacional hay un modelo que se ha creado, un modelo de cómo deben ser los refugios, pero no tiene la capacidad el sector salud de operar todos los refugios. Entonces lo que se hace es apoyarse en iniciativas de la sociedad civil que ya están funcionando. Entonces se les da capacitación, fortalecimiento de sus instalaciones y supervisión, ¿no? Entonces, justamente por eso los refugios son distintos, a pesar de que tienen que cumplir un estándar mínimo, pero pues son muy heterogéneos, tanto en su personal, en la capacitación que tienen, en sus instalaciones, etcétera. Tienen que seguir todos el modelo, pero después, bueno, son muy variables. Entonces, eso es lo que se les pide como mínimo. Algunos van más allá y, por ejemplo, tienen convenios con la Secretaría de Educación Pública para que los niños puedan ubicarse en otras escuelas y no tengan que estar, porque lo que ha sucedido en muchos casos es que el agresor va a la salida de las escuelas a llevarse a los niños y de esta manera chantajea a la mujer, y muchísimas cuestiones de este tipo que obligan a que incluso hay estados donde hay por eso es una red, porque hay lugares donde la mujer no puede estar en la misma ciudad donde vive su agresor por este tipo de cuestiones, de que el agresor se presenta, el personal del refugio a veces tienen seguridad y a veces no, entonces están vulnerables también, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay convenios con bolsa de trabajo, con empresas, con lugares donde la mujer pueda emplearse, convenios con educación, donde puedan ubicar a los niños y diferentes tipos de servicios. Hay algunos refugios donde se les da un seguimiento posterior una vez que salieron, a través de visitas, a través de estar en contacto, para evitar, porque bueno, como se sabe, lo que es la violencia de pareja y sobre todo la violencia severa, hay una discusión sobre por qué a todo le llamamos violencia, ¿no? En la encuesta se pregunta desde la violencia emocional, la física, la sexual, la económica, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, la más común es la emocional y la que más sale en las encuestas es la violencia emocional, y esa puede abarcar desde si le dejó de hablar, cosas muy leves que uno podría decir, bueno, son cosas muy leves, ¿no? Hasta amenazas, humillaciones, insultos, todo esto, o sea, dentro de lo que es la violencia psicológica o emocional puede ir desde lo muy leve hasta lo más grave.
Pero los casos de realmente violencia severa, que algunos autores le llaman el terrorismo íntimo, porque es un patrón en el cual existe una relación de control, casi siempre es de parte del hombre a la mujer, aunque también existe al revés, sí hay casos de mujeres violentas, pero bueno, el porcentaje más alto siempre es del hombre hacia la mujer. Entonces, podríamos decir que es una minoría muy pequeña la de hombres violentados por su pareja, ¿no? Pero no quiero negar que exista. En este patrón de violencia severa, que algunos le llaman terrorismo íntimo, para distinguirlo de lo que le llamarían la violencia común de pareja o violencia situacional, es este tipo de violencia normal, entre comillas, porque no es normal, pero común, que tiene que ver con las situaciones cotidianas, el estrés, la tensión. En toda pareja, en toda familia existen situaciones que generan estrés y obviamente hay a veces conflictos y a veces hay violencia, pero no pasan de ese momento, ¿no? En esos casos hay autores que a esto le llaman la violencia situacional de pareja, y es un tipo de violencia más circunstancial, transitoria y más bilateral. Puede ser de ambos lados, ¿no? Cada uno tendrá sus recursos distintos, pero no es el patrón de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género ya estamos hablando de una situación de control y de dominación por parte del hombre hacia la mujer en la mayoría de los casos. Y en estos casos, que son un porcentaje menor, por supuesto, la gran mayoría se ubica dentro de lo que es la violencia situacional, pero sí existe un porcentaje menor, aunque grave y preocupante, de este tipo de violencia, que es la violencia severa y que tiene un patrón recurrente, que empieza con cosas muy pequeñas y se va agravando con el tiempo. Va escalando en intensidad y también en frecuencia. Entonces, normalmente este tipo de patrón de violencia de pareja tiene un ciclo que es muy conocido ya por los estudiosos del tema, que tiene un ciclo en el cual hay un aumento de la violencia, hay un momento de mucha violencia, después viene un ciclo que le llaman de la luna de miel o de la reconciliación, porque normalmente, sobre todo si la mujer hizo algo por denunciar o hizo algo, suele haber en ese momento, es muy clásico el patrón, ¿no? La pareja suele venir a pedir disculpas o le trae rosas, y hay incluso un video que hizo la Secretaría de Salud no sé si lo han visto, de una mujer que dice hoy me trajo rosas, otro día dice hoy me trajo rosas. Por cada episodio severo de violencia viene también un momento de reconciliación que hace que ella regrese otra vez a la relación violenta, y en la última escena del video aparece hoy me trajo rosas, pero ella está en el cajón, en el ataúd, no sé si lo han visto. Es muy fuerte ese video porque justamente quiere llamar la atención sobre este ciclo donde se repite lo mismo, ¿no? El aumento de la violencia y después un momento de reconciliación, de pedir disculpas y de muchas atenciones, ¿no? Entonces es ahí donde la mujer regresa, y es interesante porque en general el estigma que hay de la mujer maltratada se relaciona con esto. Muchas veces tanto los prestadores de servicios de salud como los ministerios públicos, como otros funcionarios que les toca atender casos de violencia, recurren mucho a la frase, no, es que las mujeres se arrepienten, ¿no? Como se arrepienten, entonces ¿para qué vamos a hacer algo? Si seguro se va a arrepentir. Y tiene que ver con esto, o sea, hay que tener conciencia de que existe este patrón. Hay otras cosas que se llaman, por ejemplo, la indefensión aprendida, que es un síndrome que les ocurre mucho a las mujeres maltratadas, que es que terminan creyendo que no pueden contra esto, ¿no? Entonces, todo esto hay que considerarlo, pero además no es cierto que las mujeres se arrepientan. Muchas veces es regresar a esta relación porque hay una dependencia económica, hay una dependencia emocional también. No hay que olvidar que son relaciones justamente de violencia, pero son de amor también. Muchas veces está mezclado, ¿no? A muchas mujeres les cuesta trabajo identificar la violencia cuando es una relación también en la que hay niños, en la que hay muchos otros factores benéficos, digamos, para ellas. Entonces está como muy mezclada la cuestión. Bueno, para no tardar mucho con esto.
Ahora vamos al problema de los servicios de salud, porque como decíamos, se supone que era el lugar de entrada, ¿no? Se supone que ahí llegan las mujeres. ¿Por qué se dice esto? Porque a los servicios de salud las mujeres van, por lo menos una vez al año van, ¿no? Entonces, a diferencia de otras instituciones, por ejemplo, los ministerios públicos no van las mujeres. En cambio a los servicios de salud sí. Entonces se decía, es un lugar donde se pueden captar los casos, porque siempre van a venir, ya sea por la vacuna del niño o por el método anticonceptivo, por lo que fuera. Entonces ese va a ser un lugar donde se va a poder, si estamos alertas al asunto, captar casos y ver cómo se canalizan, ¿no? Sin embargo, el problema es que también se hizo una encuesta, el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde yo estaba antes, hizo una encuesta en servicios de salud a las mujeres que acudían, pero también a los médicos y médicas, ¿no? Y también enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas y psiquiatras. Y en esta encuesta, de manera preocupante, se vio que solamente el 37% de prestadores de servicios conocía la norma oficial. De estos 37%, el 70% solo lo había oído nombrar, o sea que no sabía de qué se trataba. El 14% conocía parcialmente su contenido y solo el 14% la conocía bien. El 14% de este 37%, ¿no? Y solamente el 1.6% sabía que en casos de violencia severa el aviso al Ministerio Público es responsabilidad de la institución de salud, ¿no? O sea, muy pocos tenían esta información. Y de estos poquitos, 23% desconocía si existían protocolos o procedimientos para el manejo de casos de violencia en su institución. Esto quiere decir que en el momento, esto fue en el año 2006, en ese momento ya se había lanzado la norma oficial, ya se había hecho la capacitación, ya se habían hecho todas estas medidas que les comenté. Y sin embargo, la gran mayoría del personal de salud desconocía completamente la existencia de esta norma, ¿no? Pero supervisiones posteriores que se hicieron, la Secretaría de Salud hace supervisiones periódicas a los distintos servicios, por lo menos hasta el año 2012, reportaban también que había muy poco avance en la aplicación de esta norma. Esto porque, bueno, uno podría pensar que al principio cuesta mucho trabajo implementar una medida nueva y tomar conciencia y sobre todo cambiar hábitos, ¿no? Todas las profesiones, todos los oficios y todas las ocupaciones tenemos hábitos establecidos y formas de hacer las cosas que son difíciles de cambiar. Cuando alguien nos dice ahora hay que cambiar y ahora hay que hacer de otra manera, cuesta trabajo, ¿no? Al principio. No es solamente ir y dar una plática y capacitar, también se requiere como cambiar los comportamientos. Entonces esto ya es un poco más complicado. Sin embargo, 10 años más tarde sigue habiendo la misma resistencia por parte del personal a atender el problema, ¿no? Entonces esto nos llevó a preguntarnos, a hacer una investigación para preguntarnos qué factores estaban ahí obstaculizando el tomar conciencia del problema por parte del personal de salud, ¿no? Entonces, esto también tiene una consecuencia muy grave y es que si el personal no detecta los casos, no los reporta tampoco. Entonces no tenemos registros de cuántos son los casos de violencia, sobre todo la severa, porque las encuestas reportan mayormente los casos de violencia moderada, pero estos casos que sí son severos y hay lesiones y hay otro tipo de violencia, pasan por los servicios de salud, pasan por los refugios y pasan por las instituciones como los ministerios públicos. Entonces, si no hay registro en estos lugares, nunca vamos a conocer realmente la magnitud del problema. Entonces estamos ante otro problema porque la norma lo que obliga es a notificar, no solamente atender, canalizar, etcétera, sino a notificar. Y esto es muy importante porque sin esa notificación no tenemos idea de realmente cuánto es el problema y de qué gravedad. Entonces acá tenemos el problema también de que si no se detecta no hay registro y entonces suponemos que hay un gran subregistro de casos, o sea que de los pocos que se reportan siempre hay que estimar que la realidad es mucho más grande, ¿no?
Bueno, de estos profesionales de salud que contestaron la encuesta, los que hicieron algo, que como vimos eran muy poquitos, contestaron de esta manera. Ahí vemos en la barra de arriba que es 75%, dijo que le aconsejó a la mujer que mejorara sus relaciones de pareja. Luego, 35% dice que la regañó. El 18% la envió a otra institución. La siguiente, que está abajo, le explicó sus derechos. Bueno, la letra se me hace muy difícil de ver. La envió a un servicio especializado el 28%, le dio apoyo psicológico el 66% y atendió sus heridas el 31%. Y aquí es importante mencionar algo. Cuando ellos dicen, porque nosotros hicimos un estudio cualitativo donde entrevistamos al personal de salud, preguntando qué hacían ya en profundidad y donde ellos pudieron comentar, cuando ellos dicen le expliqué sus derechos, en realidad lo que hacen es decir, hay una ley de violencia, ¿usted cómo se deja que la maltraten, ¿no? Hay un derecho, usted lo tiene que usar. Eso es un poco lo que ellos entienden por le expliqué los derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo mismo que nada, porque bueno, ¿qué hace la mujer? Sí, hay una ley y todavía la regañan porque no usa la ley, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, lo de apoyo psicológico es interesante porque en general tienden a pensar que este es un problema emocional de la mujer, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, bueno, si es que detectan el caso, ¿no? Porque en general pasa desapercibido, pero si detectan el caso, porque es muy evidente, lo primero que se les ocurre es, bueno, con la psicóloga o con el psiquiatra, o esto no tiene nada que ver conmigo, no es algo de salud, simplemente es un problema emocional, la señora tiene que ir a ver cómo se atiende esto, ¿no? Entonces hacen esto. Bueno, esto no lo voy a repetir porque ¿por qué importa la aplicación de la norma? Ustedes dirán, una norma oficial es un papelito, ¿no? Es una normatividad. Sin embargo, es importante porque aplicar esta norma en los servicios de salud, detectar, canalizar y registrar, implica que va a poder existir la coordinación interinstitucional que se necesita desde la ley de violencia entre las dependencias, y si no funciona el sistema de violencia, ¿no? Para que funcione el sistema tiene que haber esta coordinación, que si yo detecto un caso, lo puedo canalizar o al Ministerio Público o a un refugio o a un centro especializado, se va a poder registrar el caso, se va a poder tener un sistema de información más adecuado. Entonces, por eso importa lo de la norma, porque si nos atoramos ahí, entonces ya todo lo demás no se puede cumplir, ¿no? Entonces, obliga a detectar, atender, a notificar y a canalizar, a dar atención especializada, a prevenir, a facilitar el acceso a la justicia y a salvar vidas, porque lamentablemente hemos sabido de muchos casos donde la mujer va por primera, por segunda y por tercera vez y recibe una respuesta de este tipo, de bueno, este es un problema privado, y luego termina en un feminicidio, ¿no? Esto ha ocurrido, incluso nos ha tocado escuchar testimonios de mujeres que han sido asesinadas en el propio DIF frente a la trabajadora social cuando ella intenta que haya una conciliación, ¿no? Quiere decir que no es algo tan simple, que bueno, pues si le gusta y que la golpeen, ¿no? Como dicen a veces algunos, sino que tiene consecuencias muy graves. Entonces, si no empezamos por esta detección, el problema se puede agravar y extender, ¿no? Entonces, por eso es que la norma es importante, ¿no? No es solamente ponerse reglamentarios, sino entender por qué la aplicación de la norma puede ser realmente una solución al problema, ¿no? Entonces, también en casos de violencia sexual, la correcta aplicación de la norma, violaciones, por ejemplo, permite dar anticoncepción de emergencia en los casos donde se pueda, o en los lugares donde es legal, acceder a la interrupción legal del embarazo. Si el médico no hace lo que debe hacer, entonces estos casos terminan o en un embarazo no deseado, producto de una violación, etc. Este es un punto muy delicado y que genera mucha polémica a nivel
estatal y a nivel político, ¿no? Porque no todos los grupos y no todos los sectores de la sociedad están de acuerdo con esto. Entonces aquí esta norma fue negociada, fue discutida, las normas tampoco son así que por decreto establezco, sino que se discuten con la sociedad civil, con diferentes agencias del gobierno, y entonces esta norma tardó mucho tiempo en modificarse justamente porque había mucha polémica y mucha presión para evitar que se introdujera el tema de la violación, ¿no? Pero fue a partir del, no sé si recuerdan el caso Paulina, que fue el caso de una niña violada a la que no se le permitió interrumpir su embarazo, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano se comprometió a resarcir el daño en la medida de lo posible y en particular a incorporar en la norma el tema de la violencia sexual, y fue por eso que se modificó la norma y ahora sí se incorpora. Pero esto no significa que todos los prestadores de salud estén muy dispuestos a veces a cumplirla, ¿no? Y ahí es donde justamente viene un poco el tema de nuestra investigación. Bueno, entonces, si tuviéramos mejor información gracias a la detección, tendríamos mejor manera de orientar las estrategias políticas de política pública. Bueno, entonces no voy a extenderme mucho en esto, solamente les comento que es un estudio cualitativo. Esto significa que en lugar de hacer encuestas con números, se hace un estudio a profundidad, con entrevistas en profundidad, con observación participante en los centros de salud, con visitas. Eso es otra estrategia metodológica que permite acceder a información que las encuestas y los estudios estadísticos no permiten, ¿no? Por ejemplo, no solamente saber cuántos aplican la norma y cuántos no aplican la norma, sino por qué, ¿no? ¿Por qué y cómo lo hacen? Esto solamente se puede lograr mediante un estudio cualitativo. Entonces, justamente por eso diseñamos un estudio cualitativo, para poder enfocar mejor la política pública, para mejorar el conocimiento del problema, etc. Bueno, esto no lo voy a... Ok. Entonces este estudio era de alguna manera una forma de evaluar una política pública. ¿Para qué buscamos cuando evaluamos una política pública, en este caso de salud? Primero, ver si cumplen con sus metas, si son coherentes con el enfoque conceptual al que dicen responder. Por ejemplo, todo esto de la norma y de las capacitaciones a los médicos, etcétera, y de la ley de violencia, surgen dentro del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que pertenece a la Secretaría de Salud, y que tenía un programa que en ese momento se llamaba Mujer y Violencia. Fue en el año 2001 que arrancó, o 2002. Actualmente tiene otro nombre, que es Atención de la Violencia Intrafamiliar o algo por el estilo, pero explícitamente el programa decía tener perspectiva de género. Entonces, cuando uno evalúa un programa, tiene que ver si efectivamente tiene perspectiva de género. Ahora vamos a ver qué es esto. ¿A qué lógica puede servir un programa? Hay que ver los actores que están en ese programa, las redes de políticas, los implementadores, sobre todo los implementadores, porque una cosa es el diseño de un programa, de una política, que puede ser muy bonito, y otra cosa es los que lo tienen que hacer operativo, ¿no? Entonces, si aquí es donde está el problema, hay que ver, entonces, es enfocar un poco ahí el análisis, ¿no? Entonces, también es importante ver, y a eso nos dedicamos en este estudio, a ver los discursos de estos médicos, médicas, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, qué es lo que ellos hacen en los servicios de salud, y también la dinámica en los servicios de salud, porque no todo es culpa de los médicos o enfermeras, etcétera, sino también de la dinámica del lugar donde trabajan, ¿no? Entonces muchas veces pueden tener muy buena voluntad, pero hay un ambiente de trabajo que ya sea que el directivo o el director del hospital no está de acuerdo o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo se va atorando la implementación de esto, ¿no? Bueno, esto lo vamos a saltar porque ya veo que se nos va a ir la hora en... Muy bien. Entonces, como hipótesis, centramos el estudio en este grupo de implementadores que
significó ir a los servicios de salud en 3 entidades federativas. Se hizo el estudio porque en ese momento elegimos aquellas que tenían más alta prevalencia de violencia. Esto fue cambiando con el tiempo. En ese momento nos basamos en la encuesta de violencia contra las mujeres del Instituto de Salud Pública, donde salía en primer lugar el estado de Quintana Roo, que era el donde había más alta prevalencia. Coahuila era el segundo, y fuimos a esos 2 y fuimos al Distrito Federal porque era alto también, aunque no era el tercero, pero queríamos ver qué pasaba también en el Distrito Federal, donde había también más servicios, más programas y más cosas, ¿no? Entonces se hizo en las 3 instituciones de salud, en el IMSS, en el ISSSTE y en los servicios de la Secretaría de Salud, en los 3 estados, y también para contrastar la información entrevistamos a mujeres víctimas de violencia en centros de atención especializados, en refugios, y algunas las ubicamos en grupos de autoapoyo que había en los centros de salud, un poco para contrastar lo que ellas comentaban de lo que comentaba el personal de salud. Entonces, nosotros teníamos como hipótesis que los médicos y médicas en particular, ¿por qué digo esto? Porque el equipo de salud son varios, son trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, etcétera, ¿no? Todos tienen tareas diversas, pero es el médico el que tiene que detectar el caso y notificar. Si él no lo hace o ella no lo hace, es muy difícil que el caso se canalice, ¿no? Entonces sí es muy importante la actitud del personal médico en primer lugar. Y después las otras también, por supuesto, ¿no? Son importantes. Pero el médico tiene un papel clave. Y entonces nos centramos un poco en ver cuál es la práctica médica y a qué están habituados los médicos, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a identificar cómo están formados los médicos, cómo se les enseña, qué es la medicina en la época moderna, cómo trata con los sujetos, con los pacientes, cómo se relaciona, cómo es la relación médico-paciente, ¿no? Todo esto también teníamos la hipótesis de que ahí había un problema, y efectivamente encontramos que sí, la manera en que los médicos, sobre todo no el médico o la médica individual, sino el sistema médico, ¿no? Tiene una manera de tratar las dolencias de los pacientes como enfermedades, como cuestiones biológicas, como cuestiones físicas y nada más. No se relaciona con la persona, no se relaciona con el sujeto que está enfrente. En general es una especie de práctica que uno la puede entender, de alguna manera la puede justificar diciendo que el médico no debe involucrarse emocionalmente con el problema del paciente, porque entonces no tendría la neutralidad y la claridad suficiente para distanciarse del problema y hacer un buen diagnóstico y decidir cuál es el problema. O sea, hay una parte de esta relación médico-paciente tradicional que tiene esa justificación, ¿no? Incluso hay tratados de sociología médica donde se dice que el médico tiene neutralidad afectiva, debe tener neutralidad afectiva para poder tratar el problema de salud. Entonces, si uno se pone a llorar con el paciente porque se siente identificado o lo que fuera, no tiene la claridad suficiente para tratar el problema y resolverlo. Ese es un poco lo que los médicos están acostumbrados, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un problema muy particular, donde no es un problema médico estrictamente hablando, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más fácil para el personal médico decir, esto no es un problema de médico, por lo tanto no me toca, ¿no? Porque obliga a que el médico se salga de ese papel paternalista, a veces paternalista en el mejor de los casos. Hay otros casos donde se convierte en un autoritarismo franco y violento incluso. Se habla de la violencia institucional, de la doble victimización, ¿no? Cuando llega la mujer víctima de violencia y en los servicios la vuelven a victimizar, ya sea porque la maltratan o porque la regañan o porque le echan la culpa o por lo que fuera, ¿no? Y de esto nos encontramos en todos los casos, ¿no?
Entonces sí era una hipótesis, que la manera de estar formado el personal médico, que el orden médico como sistema médico hegemónico tiene algo que ver con esta dificultad para tratar la violencia. Y entonces lo que nosotros encontramos es, porque de alguna manera confirmamos estas hipótesis que teníamos, es que el personal de salud está comprometido con exigencias distintas de 3 ámbitos distintos. Uno es la perspectiva de género que le viene de arriba del programa de salud de la violencia contra las mujeres. Y a ellos, por ejemplo, el programa les imprimió folletos y muchísimo material impreso con dibujitos, incluso se los daban junto con el cheque de la quincena para que no tuvieran excusa de decir que no lo vi. Ahí se les entregaba el folleto diciendo esto es la violencia de género y cómo se debe tratar, etcétera, ¿no? Que también hicimos un análisis de ese material y llegamos a la conclusión de que la manera en que se trata a los médicos en ese material es un poco infantil, ¿no? Como dibujito, usted también puede vivir violencia en su casa, cosas que de plano los médicos rechazaban, ¿no? Como esto, yo soy una autoridad aquí y sobre todo en el centro de salud, entonces ¿cómo me van a tratar así de que, te voy a decir lo que es el género, y el género no es el sexo, ¿no? Y el dibujito de la señora con la curita aquí y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces fácilmente lo desechan, ¿no? Ahora, los folletos estaban, como había dinero para el programa, los hicieron de muy alta calidad, justamente, y así me lo comentó la funcionaria, para evitar que lo tiren. Entonces era así con papel cuché, con colorcitos, muy, muy bonito, todo, ¿no? Entonces era toda una estrategia de convencimiento que se hizo, ¿no? Y donde se hablaba de esto, de la perspectiva de género. A eso tiene que responder el médico, pero además a las demandas del sistema de salud y a todas las complicaciones que eso significa. A nivel institucional, a nivel de las cargas de trabajo, de que ahora tiene otra norma más que cumplir, de todas las que existen y muchas de ellas son, según el sistema médico, más importantes, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la salud, la planificación familiar. En los servicios de salud se les inunda de normas, de hecho algunos me mostraron el lugar donde tienen todas las normas guardadas, que le llaman la normoteca, que es un lugar donde están todas las normas que deben cumplir. Entonces son demasiadas, el tiempo es poco, además esta norma les pide que sean empáticos, que generen un ambiente de confianza con la mujer y tienen que cubrir en 10 minutos una consulta, ¿no? Entonces todo esto también es importante de considerar porque tiene que ver con las demandas a las que están sometidos este personal, ¿no? Y la otra es el ejercicio de la medicina y cómo se entiende la medicina y cómo la entienden los propios médicos, ¿no? Que es un poco lo que les decía, esto de son los problemas graves, son los problemas orgánicos, un buen médico es aquel que sabe diagnosticar y atinarle al diagnóstico y al tratamiento adecuado, etc. Cuando llega un caso de violencia, con todas estas cosas tan indirectas y confusas, como por ejemplo en el folleto decía, si la señora tiene ideación suicida o cosas de ese estilo, ¿no? El médico no está preparado para eso, ¿no? Entonces, lo primero que hace es, por ejemplo, problemas para la alimentación, sobrepeso y obesidad, pueden ser una señal, ¿no? O problemas para dormir. Entonces son muchísimas, tantas cosas que finalmente se terminan desechando, porque bueno, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico con todo esto? Es una cosa que el médico no está entrenado para esto, ¿no? Y menos para escuchar. Esa es la otra cosa, porque aquí se pide que escuchen, que observen, que sean atentos y normalmente el médico no escucha y cada vez menos escucha, porque como cada vez hay más métodos de diagnóstico por imágenes, por laboratorio, por X cantidad de cosas, ya no es como en la medicina tradicional que la palabra del paciente era muy importante. Ahora pues ya no es necesario a veces ni siquiera hablar con el paciente. Aquí tengo los resultados del laboratorio, listo, a usted le toca tomar esto, ¿no?
Entonces, toda esta exigencia genera en los médicos una gran confusión que obviamente no pueden reconocer porque están en papel de autoridad. Incluso nosotros como investigadores nos cuestionaron, bueno, ¿y ustedes qué vienen a hacer acá? ¿No? Porque, ¿qué están preguntando? ¿Y usted es médica o no? Como diciendo, bueno, si usted no es médica no voy a hablar con usted, ¿no? Porque bueno, veníamos del Instituto de Salud Pública, entonces al principio era como, bueno, ¿son de mi gremio o no? No, somos sociólogos. Ah, bueno, como, está bien, te voy a explicar, ¿no? Como ya se ponían en esa actitud de, pues yo soy la autoridad aquí, ¿no? Entonces todo esto que tiene que ver con la formación, con el hábitus, dice un sociólogo francés, el hábitus es esta especie de acción no pensada, de acción habitual, así como nosotros subimos a una bicicleta y andamos sin estar pensando cómo se hace para andar en bicicleta, esta es la acción habitual, ¿no? Lo que uno normalmente hace sin preguntarse porque está casi que encarnado en el propio cuerpo, ¿no? Este hábitus médico es parte de la explicación de por qué son tan impermeables a este tipo de normas, ¿no? Y de exigencias. Entonces tienen que responder a todas estas exigencias. Y por otra parte, la propia institución médica donde trabajan no valora el problema. Es decir, puede haber un discurso de parte del Centro Nacional de la Equidad de Género, etcétera, pero después hay que bajar al nivel del hospital, el centro de salud. Ahí tienen el jefe jurisdiccional, el director del hospital, el director de no sé qué, y todo eso ya se empieza a diluir el discurso, y abiertamente algunos están en contra simplemente de este problema. Nosotros cuando entramos a los hospitales y centros de salud tuvimos que pedir permiso y primero ir y hablar con el director del hospital. Digo director porque casi siempre eran hombres. Y entonces algunos de ellos, como no los estábamos grabando, ahí sí se dieron el lujo de decir todo lo que pensaban. En las grabaciones no, es distinto porque ahí ya como que dan el discurso oficial, ¿no? Pero sí nos llamó mucho la atención encontrar un rechazo abierto, ¿no? A veces era incluso burlas, ¿no? Por ejemplo, bueno, venimos a ver el tema queremos entrevistar al personal para ver cómo atienden el tema de la violencia, y uno de ellos, por ejemplo, dijo, ah, Lupita, venga para acá, era una trabajadora social, venga que usted el marido la golpea, venga. Ese tipo de actitudes de no me importa, como ni siquiera disimular ni ser políticamente correctos, ¿no? Es como que ahí puede haber personal sensibilizado, pero si tenemos una autoridad que si este personal quiere ir a una capacitación, por ejemplo, el director del hospital le va a decir que no pierda el tiempo, que mejor se quede aquí, que hay problemas reales, ¿no? Problemas de verdad serios de salud, no como esto de la violencia y de las mujeres golpeadas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que dice ahí lo acabo de resumir. Entonces, la hipótesis es esta, que todo esto va a terminar reproduciendo los esquemas de discriminación. Y esto explica de alguna forma por qué las mujeres no quieren ir a los servicios de salud, porque también les preguntamos a ellas, ¿no? ¿Por qué no va cuando tiene algún problema de violencia? Sobre todo si era violencia física, ¿no? Y si podían evitar ir a los servicios de salud, lo evitaban. Por ejemplo, iban con la comadre, con la suegra, con la mamá, con la hermana, a ver si se podían curar de alguna manera. Si ya no había de otra, bueno, sí, iban al servicio de salud. Y una cosa interesante que encontramos, por ejemplo, en Quintana Roo, que es un lugar con tanta migración y con centros turísticos que han crecido tanto, donde mucha población llega a trabajar y a trabajar en cuestiones del turismo, etcétera. Hay muchas parejas jóvenes, por ejemplo, que vienen de otros estados, y ahí las mujeres pierden sus redes sociales. Las redes sociales son muy importantes en el lugar donde viven, porque ya sea las vecinas, las primas, las hermanas, lo que sea, tienen ahí una red de apoyo de alguna forma en la que pueden apoyarse. En los lugares de migración esto no sucede, y es ahí donde encontramos que acudían más a los servicios de salud o a los servicios públicos, justamente por carecer de estas redes, ¿no? Pero si pueden evitarlo, por todos los medios lo evitan. No sabemos qué pasa con los sectores de clase media o alta, que seguramente se atienden en médicos privados.
porque nos ocupamos solamente de los servicios públicos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo que hicimos fue analizar el discurso de estos profesionales, entendiendo que el discurso constituye lo social. O sea, ¿qué queremos decir con esto? El discurso de los médicos no es solamente la manera en que dicen las cosas, sino que la forma en que está estructurado el discurso médico es lo que hace la práctica médica, ¿no? Entonces, analizamos esto, los discursos de los médicos, de las trabajadoras sociales, psicólogas, etcétera, también, y suponiendo que, bueno, desde la teoría de los campos, que hay, en cada campo de prácticas hay un discurso prevaleciente, ¿no? Y que más allá de lo que el individuo piense o sienta, hay un discurso dominante en un campo de prácticas específico al cual ese sujeto se va a adherir en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya lo expliqué. ¿Qué hicimos? Observamos la interacción, hicimos entrevistas a profundidad a formuladores de política, funcionarios, directivos de hospitales, personal de servicios de salud. Entre estos fueron médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, pacientes, y con todo esto hicimos una triangulación de información, o sea, contrastamos lo que obteníamos en distintas fuentes e hicimos este análisis del discurso. La entrevista fue diseñada en 3 niveles. En un primer nivel se pedía la opinión profesional. ¿Por qué? Porque justamente pensábamos que el individuo ocupa diferentes posiciones, dependiendo cómo uno lo interpela. Por ejemplo, no es lo mismo si yo le hago una entrevista a una enfermera en su casa, a que si se la hago en el centro de salud con la bata y con toda la... lo que ella simboliza como institucionalmente, ¿no? De hecho, me tocó entrevistar a una enfermera como enfermera y ella me dijo: yo soy violentada, yo soy una mujer violentada, ¿por qué no me haces la entrevista no como enfermera, sino como mujer violentada? Entonces ahí me cambió la jugada, pero acepté y la hicimos en un consultorio. Y entonces fue ahí donde se pudo ver esta posición, como una persona va tomando distintas posiciones, ¿no? Entonces, si uno apela a la posición profesional, el discurso va a ser uno. Si uno ya pregunta por sentimientos, por ejemplo, ¿qué siente usted frente a una mujer golpeada, ¿no? Va a obtener una respuesta distinta a lo que... Entonces, preguntamos por la opinión, por ejemplo, ¿cuántos casos de violencia llegan a este centro de salud? ¿Cuáles son las causas? Como un tipo de pregunta más donde ellos pudieran explayarse desde su saber, ¿no? Y ya después, que se sentían a gusto en su papel, les empezábamos a hacer preguntas un poco más personales, como por ejemplo, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo lo hacen? ¿No? ¿Qué es lo normal? Cuando llega un caso de violencia, ¿qué hacen? Normalmente, entonces un poco para ir viendo qué es la práctica, ¿no? Una cosa es el discurso de cómo se debe tratar, otra cosa es la práctica, y que ahí platicaran de cuáles son los problemas para poder aplicar la norma, por ejemplo. Y finalmente les preguntábamos qué sentían. Y aquí cambiaban completamente de posición, ¿no? Entonces, era frecuente que encontráramos a una persona, por ejemplo, que decía: yo estoy muy de acuerdo con la perspectiva de género, ¿no? Sí, hay que ayudar a las mujeres para que ejerzan sus derechos, bla, bla, bla. Todo lo que... Incluso en esa época hubo una campaña muy fuerte en televisión y sobre el tema de la violencia. Salieron afiches de mujeres famosas con el ojo morado. Se hizo un bombardeo muy grande del tema de la violencia, entonces estaba muy en ese momento sobre el tapete, ¿no? Sin embargo, cuando preguntábamos por qué siente, a ver qué siente cuando llega una mujer, ahí encontrábamos respuestas en la misma persona, como me da mucho coraje, la quiero regañar, o sea, y actitudes muy agresivas, incluso de parte de médicas mujeres, que nos tocó entrevistar, por ejemplo, en urgencias.
una doctora que decía, se merece una segunda madriza, por ejemplo, porque ¿cómo es posible que se deje? Entonces, primero tenía un discurso muy políticamente correcto, pero después en sus sentimientos mostraba, claro, coraje, porque decía cómo se deja, pero al mismo tiempo esa doctora inhibe a la mujer, ¿no? Porque el caso fue, llegó una señora con 2 dedos fracturados por una mordedura del esposo, entonces llega a urgencias y se tiene que quedar internada. Entonces la recibe la doctora y le dice, pero usted, señora, ¿cómo se deja? Se merece que la vuelvan a golpear, ¿no? Claro, la mujer se queda ahí internada y luego viene el esposo a visitarla y la señora dice, no, no es cierto, él no me mordió, como que cambia todo ¿no? Entonces ahí encontramos un caso típico de este famoso arrepentimiento, como dicen, ¿no? Imaginen una persona que llega a un lugar de urgencias, que además son muy feos, porque se encuentra ahí uno de todo, accidentados, etcétera, con una doctora que viene y te regaña y además te dejan internada ahí y además te dicen que tuviste la culpa. Bueno, pues, ¿qué va a hacer esa persona, no? Finalmente termina diciendo, bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Y estos son casos muy frecuentes y muy recurrentes, ¿no? Entonces, eso fue interesante observar, cómo cambiaban de posición y cómo finalmente el trato que le van a dar al paciente termina siendo lo que realmente sienten, ¿no? No tanto lo que se debería hacer y todo el tema de los derechos, porque cuando ellos hablan de derechos a veces les dicen esto que comentaba antes, usted tiene un derecho, ¿por qué no lo ejerce? ¿Y por qué se deja? Y etcétera, ¿no? Entonces al final existe el derecho pero no se aplica porque termina siendo culpa otra vez de la mujer porque hay un derecho, ahora sí hay un derecho. Antes está bien porque antes era natural la violencia, se creía, incluso lo repiten mucho esto, que en la generación de nuestras madres y abuelas era normal, entonces una se casaba y ya sabía que le iba a tocar, ¿no? Incluso estas mujeres que entrevistamos comentan mucho esto, que sus mamás a veces son las primeras que les dicen aguántate, aguántate, ¿no? Y ellas ya están en otra generación donde existen estos discursos, entonces ahí se produce toda una ambivalencia y muchas veces la familia no es la más indicada como red de apoyo para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el problema. Hicimos un análisis crítico del discurso que no me quiero detener mucho y un poco lo que encontramos fue lo que le llamamos un discurso de compromiso, ¿no? Se habla mucho del empoderamiento de las mujeres, se habla mucho de la perspectiva de género, pero en un contexto de políticas públicas donde el Estado se va desentendiendo cada vez más de la gestión de la vida privada de las personas, esta idea de empoderamiento se convierte a veces en, usted hágase cargo de sus propios problemas, ¿no? Eso significa un poco el empoderamiento. Entonces ahí viene un deslizamiento del sentido de esa palabra a responsabilizar a la mujer, ¿no? También encontramos, a ver, esto no lo voy a mencionar porque ok. Lo que encontramos un poco dentro porque analizamos no solamente el discurso de los médicos, sino también de la política, de los diseñadores de la política y todo esto de la perspectiva de género, ¿no? Entonces lo que encontramos fue que a pesar de que se dice todo el tiempo, que en el discurso de género se dice que el género es un sistema de desigualdad y de poder en el cual existe la dominación de los hombres sobre las mujeres, o sea, es un sistema, no es un problema individual. Sin embargo, cuando esto se traduce a la práctica, se vuelve a considerar el problema como algo individual. Por lo menos es lo que nosotros vimos en los servicios de salud, que se tiende a pensar en que es un problema individual y una patología. Y normalmente es una patología de las mujeres, porque lo que nosotros observamos es que en general se envía a las mujeres, insisto, cuando detectan casos, ¿no? A psicología. En psicología a veces lamentablemente el personal no está muy capacitado o tienen un enfoque de terapia familiar. Entonces
en el mejor de los casos. Entonces lo que se les dan pláticas, incluso me tocó ver casos donde, por ejemplo, me decían, nosotros lo primero que hacemos es, le decimos a la señora que traiga a su familia para tener una terapia grupal. Por supuesto que hay muy pocos casos donde la familia o la pareja accede a ir a la terapia, ¿no? En los casos donde accede, me comentaban que hacían unas pláticas donde les decían a cada quien su responsabilidad en la familia, ¿no? Entonces, usted, señora, tiene que no dar motivos para que el señor se enoje, ¿no? Y usted, señor, tiene que apoyarlo un poquito más, y los niños. Entonces, era la terapia a la que... Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En el modelo de género, donde la mujer se supone que es la que está encargada de la estabilidad emocional de la familia, la educación, etc., si la familia no tiene armonía, ellos tienen mucho el enfoque de la disfunción, ¿no? Ante un problema difícil de agarrar y difícil de tratar, buscamos muchas veces saber qué conceptos nos pueden ayudar. Entonces, el caballito de batalla era la disfunción familiar. Esta es una disfunción familiar, entonces aquí la unidad de análisis es la familia. Y en una familia, ¿quién es la encargada de ver que todo funcione bien? La mujer, porque el marido en este modelo tradicional es el proveedor, el que tiene que venir y traer el dinero y ser la autoridad. Y entonces, si la familia no funciona, es culpa de la mujer. Entonces, esto termina resultando en que la señora se queda a sus sesiones de terapia y la familia desaparece después, ¿no? Es un problema de la mujer. Esto lo encontramos mucho. Entonces, ¿qué se hace? Además del estigma a la mujer, se la envía a rehabilitación, que es una especie de... usted tiene que resolver este problema propio, ¿no? Que no puede lograr que la familia se lleve bien. En otros casos encontramos que se culpa al agresor, por ejemplo, los que tienen un enfoque más legal, más enfocado a la penalización, que también encontramos casos, aunque menos, se echa la culpa al agresor y se habla de que se tiene que castigar, pero también es un enfoque individualista, ¿no? O sea, no considera lo que es el género como tal, sino, bueno, es un señor que tiene problemas psicológicos o lo que fuera, ¿no? Luego está el enfoque familiar, que es lo que acabo de comentar, y después hay algunas corrientes feministas que hablan del enfoque de género universal, entre comillas, como que universalmente y en todo tiempo y lugar los hombres son unos depredadores y las mujeres son unas víctimas, ¿no? Este enfoque, que a veces ha servido para llamar la atención sobre el problema, a veces se puede convertir en una trampa, porque se genera una visión de la mujer víctima que ni es tan así todo el tiempo y la vuelve muy vulnerable y muy pasiva y muy, por ejemplo, cuando utilizamos estos enfoques de la dominación masculina, que sí es un concepto que surge del feminismo y de la academia feminista, pero cuando se aplica a las políticas públicas y solamente hablamos de la dominación masculina y de la mujer víctima, no resolvemos nada, porque por un lado la mujer es una víctima y necesita la tutela, ya sea de un juez, de un médico, de alguien que la cuide, ¿no? Cuando la realidad de las mujeres de carne y hueso es que son muy resistentes, o sea, no son mujeres pasivas, víctimas, y estas mismas mujeres que nosotros entrevistamos, claro, en el momento de la golpiza, por supuesto que son una persona vulnerable y una víctima, y son una víctima porque es un delito, ¿no? Desde el punto de vista penal son la víctima, pero desde el punto de vista social, si las consideramos una víctima pasiva y todo el tiempo así, no generamos las herramientas y los recursos que ellas mismas tienen para poder salir del problema, ¿no? Entonces a veces se genera un círculo vicioso y nosotros entrevistamos grupos de mujeres donde era muy evidente que aunque en la peor de las circunstancias, en el peor momento de la violencia, incluso ahí ellas tenían recursos de cómo resistir, a veces de manera muy sutil, a veces de manera muy oculta para no generar más violencia, pero siempre encontraban alguna estrategia, alguna forma, ya sea de denunciar, no porque quisieran que lo encarcelen, pero sí para asustarlo, por ejemplo, ¿no?
comentar el asunto con alguna otra persona, no dejarlo, no solamente dejarlo entre las cuatro paredes de la casa, ¿no? Y así muchísimas estrategias, algunas más abiertas, otras más ocultas, donde uno ve que las mujeres efectivamente tienen recursos y tienen esta capacidad de acción, ¿no? Aunque sea pequeña, aunque sea muy acotada dentro de la situación en la que están. Y este enfoque a veces no ayuda mucho. Esto de, bueno, lo que por ejemplo, hay países donde la solución siempre es mayores penas, mayores castigos, ¿no? No se hace nada por que la mujer realmente gane o pueda ganar en autonomía o pueda ganar en recursos, sino que bueno, se castiga y cada vez las penas son más altas, y esto a veces es un problema muy grave, sobre todo para las mujeres más vulnerables, de sectores sociales más vulnerables, que dependen económicamente y que entonces, bueno, tienen al marido en la cárcel, pero ellas se encuentran sin trabajo. Entonces a veces estos discursos tan universalizantes no toman en cuenta las situaciones concretas y reales de mujeres distintas, de distintos grupos sociales, de distintos sectores socioeconómicos, y no implementan políticas sociales para ayudar a que estas mujeres realmente logren poder salirse de la violencia. Entonces estos enfoques tampoco funcionan. Bueno, encontramos todo esto, ya lo dije. El discurso, la dificultad de diagnóstico, excluyen el problema del orden médico, dicen que este no es un problema médico. A veces tienen un discurso de género tradicional diciendo que las mujeres no son aptas y son un riesgo para terceros. Esto es muy común cuando dicen las mujeres también son violentas con sus hijos, ¿no? Que es lo primero que dicen. Cuando uno dice la violencia contra las mujeres, no, pero las mujeres son violentas con los niños, ¿no? Entonces esto ya las convierte de víctimas en victimarias. Entonces eso también encontramos. Mucha discriminación también de clase y etnia, por ejemplo en estados donde hay población indígena hay bastante discriminación, entonces a veces encontramos opiniones como que bueno, así son los indígenas, ¿no? Son agresivos, como una visión de lo salvaje, ¿no? Como en otros casos al revés, era como idealizando lo indígena como lo romántico, como en cambio nosotros somos los violentos, ¿no? Estereotipos, pues finalmente son estereotipos, ¿no? Lo de la patología mental que ya les comenté, lo de la disfunción familiar y la reprivatización del problema. Bueno, y que encontramos como manifestaciones de este discurso es que hay culpabilización de las mujeres, invisibilización de los agresores. Esto es muy increíble porque todos decían acá no vienen los agresores, y no era cierto. Sí van acompañando a las mujeres para controlar qué es lo que van a decir en el servicio de salud. Sin embargo, el personal médico no los veía, decía no, acá no vienen, no, nosotros con ellos no podemos hacer nada. Y expresiones de misoginia muy fuertes, como esto de ellas se lo buscan o les gusta. Encontramos muchos que opinaban así. Por ejemplo, les gusta porque si no, no regresarían a cada rato con el agresor, ¿no? Normalmente no se cree en la palabra de la mujer cuando uno pregunta si usted se involucraría en alguna denuncia, por ejemplo, como testigo. Normalmente no, todos dicen yo no me involucraría nunca porque no sé si es cierto lo que me está diciendo la mujer. Siempre se duda de su palabra, siempre es si yo no fui testigo de la violencia yo no puedo decir nada. Nunca se cree la palabra, al contrario, siempre se cree que está mintiendo, ¿no? Luego, una frase muy curiosa es que ellas reinciden, así decían algunos médicos, es que ellas reinciden como si ellas fueran el agente activo, ¿no? Cuando en realidad ellas son las que reciben la violencia. No hablan de que reincide el agresor, hablan de que ellas reinciden, que es un lenguaje médico también, ¿no? Y no hacen lo que uno les dice. Entonces esa es otra cosa que los médicos no les gusta de los pacientes, cuando no obedecen, ¿no? Los médicos, además de ser una profesión científica, también es una profesión moral. Ellos dicen cómo hay que tener una vida saludable y cómo hay que comportarse en la vida para tener una vida saludable. Entonces son normativos y esperan que el paciente acepte eso
y obedezca, ¿no? Entonces esto es así porque en la propia formación médica ellos reciben este trato de parte de los superiores. Cuando entran a la residencia médica están el R1, el 2, el 3 y hay una jerarquía, ¿no? Entonces luego ellos ocupan esos lugares de autoridad y están formados un poco en este hábitus, como decíamos, ¿no? Entonces esperan cierta obediencia por parte del paciente. El paciente no tiene que opinar mucho, solo puede hablar lo suficiente para que él pueda ubicar el síntoma o algo que sea necesario, pero fuera de eso no interesa demasiado, ¿no? Entonces, frente a las mujeres maltratadas, encontramos una gran ambivalencia. A veces decían que son seres débiles, que no pueden salir de la violencia, pero otras veces decían que eran unas mentirosas, que les gustaba la violencia, que mienten. Entonces o bien eran seres débiles, pobrecitas que hay que protegerlas, o a veces era como una gran desconfianza, ¿no? Son peligrosas. Esta visión misógina de la mujer, ¿no? Que puede ser de las dos cosas, ¿no? Bueno, entonces, todo esto ya más o menos lo vimos. Solamente les quiero poner algunos ejemplos para que vean, son ejemplos elegidos este es un médico en Puebla, que le preguntamos, ¿cree que una norma puede ayudar a reducir el problema de la violencia? Y contesta, ayuda a controlarlo definitivamente, debe haber disciplina en la sociedad. A mí me encanta el orden. Pero debe haber alguien que lo rompa. Para eso existe la policía, el ejército, ¿verdad? Entonces le preguntamos, ¿usted qué norma aplica? Pues muchas, pero soy malo para decirle al número fulana de tal. Ahora, si usted me dice qué es la faceta articulada, la articulación externa del cubital, esa sí se la contesto, porque ese es mi trabajo. Les pregunta a las mujeres que vienen violentadas cómo se lastimaron. No preguntamos mucho las causas, dice. No, en este momento vienen, digamos, emocionadas de la situación y se les atienden los moretones, lo necesario en lesiones fuertes. Pero si no dicen, no, yo qué voy a saber si es violencia, ¿sí? Puedo pensar en ello, pero no sé con certeza, no puedo afirmarlo. Es decir, aquí lo que diga la mujer está completamente oculto, ¿no? O no interesa. Esta es una médica de Morelos. Le preguntamos, ¿conoce la norma de violencia? Y dice, la he leído por ahí. Casi no se aplica porque casi todas las que sufren violencia siempre están escondiendo a su agresor. Aunque uno lo vea clarísimo, ellas nunca dicen que fueron golpeadas. O sea, dicen que lo ven clarísimo. A pesar de que las preguntas dicen que aquí no hay casos de violencia. Siempre la primera respuesta es, no, aquí no hay violencia, ¿no? Y luego, indagando, dicen, sí, uno lo ve clarísimo, pero como ellas no dicen nada, ¿no? Y la pregunta es, la norma dice que el personal médico debe canalizar a la paciente y atestiguar en caso de ser necesario, y dice, no, yo no lo voy a hacer, en primer lugar porque estoy muy atareada, y después, ¿cómo me voy a meter en lo que no me importa? La concepción de que es un problema privado de la mujer y que no hay que meterse, ¿no? Queremos saber por qué la norma no se aplica, le preguntamos, y dijo, muchas de las empleadas domésticas, sobre todo en Oaxaca, me cuentan la violencia que sufren por parte de sus maridos y de sus padres, porque desde que van a pedirlas, les dicen, tú puedes tener las viejas que quieras, y ella debe tener la ropa limpia y la comida hecha, o sea que a ella la golpea el marido, le dice que está horrible hasta cómo le hace con una más joven, y que ella es una burra, y se ríe. Esta doctora se reía mucho de todas estas desgracias, y entonces sí era un poco impresionante. Ellas no hacen nada. Le digo, ¿por qué no hablas con tu padre? No, mi papá es peor que mi marido. Pues es cultural, uno no puede cambiar los usos y costumbres. Esto también es una respuesta muy común de qué son los usos y costumbres, y no se pueden cambiar desde la medicina, desde los servicios de salud, ¿no? Este es un médico de Quintana Roo, que es muy interesante, porque le preguntamos, usted pregunta cuando sospecha violencia y dice, nos empezamos a dar cuenta cuando vemos que él habla autoritariamente, y entonces se le dice, señor, la enferma es ella que hable, es que ella no sabe. Y cuando usted dice que es una cuestión de cultura, ¿se refiere a México, al Estado o a algún grupo en particular? Y dice, es común en Quintana Roo. Entreviste a gente maya del área rural. Vienen con sus costumbres en donde están catalogadas las funciones de la mujer y del hombre y se les respeta. Les rompimos el alma cuando empezamos a llevar cultura ahí, les rompemos el alma, les sacamos de su propio contexto. Aquí también el primero,
llega la pareja y él hace callar al marido y le dice: usted no hable, la enferma es ella. Pero cuando en una relación médico-paciente el enfermo es un ser que no habla, es un ser vulnerable, ¿no? Ahí no dice ella es la paciente, no, dice es la enferma, ¿no? Entonces ahí la única autoridad posible es él, ¿no? Y él la regaña a los dos, y después contó muchas otras anécdotas de sus empleadas domésticas, de cómo las regañaba y etcétera, ¿no? Pero tenía esta idea romántica de que los mayas sí sabían, no había violencia porque sabían muy bien los hombres y las mujeres cuál era su papel, ¿no? Entonces respetaban, al haber ese respeto entonces no había violencia, y ahora el problema es que la civilización les trajo todas estas ideas extrañas, ¿no? Y por último, esta es una médica del Distrito Federal que le preguntamos: usted le pregunta cómo se lastimó a una mujer que sospecha fue violentada, y dice: sí, cómo no, si no me checa el mecanismo de lesión, por ejemplo, trae un ojo morado y dice me caí, eso no es una caída, eso es un puñetazo. Entonces, bueno, al menos yo sí le pregunto: oiga, a ver esto cómo estuvo, quién la golpeó, dígame la verdad, porque eso no es de caída, o sea, digo que no me quiera ver la cara, ¿verdad? Entonces sí le pregunto. Aquí es importante esto, de que ella dice, al menos yo sí le pregunto. Con eso está diciendo que los demás no lo hacen, ¿no? Nos está mostrando el campo de prácticas de los médicos. Y que no me quieran ver la cara, también es parte de la autoridad médica, ¿no? A mí no me va a decir usted una mentira porque yo me doy cuenta, ¿no? Y finalmente le preguntamos, ¿y qué sentimiento le provoca? Y dice, ganas de zarandearla. Porque digo, yo no me dejaba, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero yo no me dejaba, ¿no? Gracias a Dios o a que ella no se deja. Y finalmente le preguntamos, bueno, ¿y estas mujeres por qué se dejan? Y ella dice, por dinero, porque el marido es el que las mantiene, o por no quedarse solas, siguen aguantando tantas tarugadas de los maridos. O sea, tiene una visión, esta era la doctora que les comenté antes, que tenía una visión bastante, a diferencia de otros médicos que decían pues ellas se lo buscan o cosas así, decían no, está muy mal, hay que meter al agresor preso y no sé qué. Pero cuando trata a la mujer termina planteando esto, que es una interesada en el dinero, que porque le conviene, o por no quedarse sola, o por alguna incapacidad intrínseca de la mujer, y le dan ganas de zarandearla, ¿no? Y es un poco una cosa que fue muy frecuente también, es que las médicas, y no solo las médicas, trabajadoras sociales y enfermeras también, se sentían identificadas a veces con los casos de las mujeres, pero como ellas tienen estudios, se distanciaban, ¿no? Ellas decían, por ejemplo, a mí no me pasa eso, porque tengo estudios, ¿no? O al revés, vino una mujer golpeada y tenía estudios, y decían, ¿cómo fue que se dejó golpear si tiene estudios? Como que hay una cuestión de clase también, ¿no? Nosotras no nos dejamos, pero indagando un poco más, al final terminamos encontrando muchos casos, incluso dentro de las propias, del propio personal, donde reconocen que sí viven violencia, incluso los propios médicos. Hubo un caso donde llegamos y se escapó, el director lo mandó a la entrevista porque no queríamos la obligatoriedad de la entrevista, pero a veces los servicios de salud son así, funcionan de manera jerárquica. Entonces el director citaba, usted, doctor fulano, viene a la entrevista, ¿no? Y uno se nos escapó. Y luego dijimos a una enfermera, bueno, el doctor se fue. No, es que se le golpea a la mujer, por supuesto que no quiere que le hagan esta entrevista, ¿no? O sea, todo el chisme que se produce ahí, ¿no? Más allá de los discursos. Entonces, bueno, como ya se hizo muy tarde, voy a dejarlo acá, y disculpen si me excedí mucho en el tiempo, pero un ratito todavía nos queda, por si tienen preguntas. Aplausos. Gracias, doctor Herrera. ¿Preguntas, dudas sobre el tema? Bueno. Adelante. Una y una, conforme las hacen, responden. Buenas tardes. Mi pregunta a la doctora Cristina es si en esta norma se incluye lo de la violencia a los niños. Sí, se incluye. De hecho, en el caso de los menores sí hay una obligación de los médicos. O sea, en el caso de la norma
de la violencia contra las mujeres suelen escapar de la obligación diciendo que si ella no quiere denunciar, él no puede hacer nada, ¿no? Entonces a veces se amparan en esto. En el caso de los niños sí, hay una obligación porque son menores, entonces ahí sí el médico no tiene que esperar a ver si el niño quiere o no quiere, o la mamá o el papá, ahí está obligado. Pero los propios médicos sí consideran que el tema de los niños es un tema que es grave y que hay que atender. A diferencia de las mujeres, los niños sí, porque son como inocentes, ¿no? Entonces ellos viven violencia de todo tipo, del tipo que sea, y entonces en esos casos sí a veces no tienen muchas ganas de ir a enfrentarse a un problema de este tipo porque se enfrentan a la familia y a una serie de cuestiones, pero sí hay una obligación y está en la norma. ¿Alguien más? Adelante. Doctora, en su opinión, ¿debería adaptarse la obligatoriedad para que también los médicos den acción al Ministerio Público cuando reciben a una mujer por presunción de estar maltratada? ¿Debería de ser obligatorio? Yo creo que eso resolvería muchos problemas porque en la norma está muy ambiguo, el texto de la norma está muy ambiguo, está como que deja la puerta abierta para que el médico decida si quiere o no quiere, porque sí dice, hay una ambivalencia en la norma que no la comenté, pero también existe una ambivalencia en el propio texto y en el carácter vinculante de las normas oficiales, que se supone no tienen la misma jerarquía que otras normas y sobre todo no hay sanción, no hay mecanismos claros de sanción. Entonces, ahí en el texto dice, el médico deberá notificar al Ministerio Público, etcétera, en el caso que considere, deja abierta ahí una puerta para que él considere, ¿no? Entonces, ahí hay un problema porque además, aunque se obligara, no hay un sistema de sanción. Entonces, una cosa que existe ahí es que saben que no va a haber una sanción. A pesar de que ahí dice, será sancionado incluso con días de suspensión, pero queda ambiguo, ¿no? Y además no dice a quién le toca ser sancionado o sancionar. Dice, al personal, no me acuerdo ahora el texto cómo está, pero hay un estudio que se hizo sobre la ambivalencia de las normas, ¿no? Y que el principal problema es que no tienen una estructura de sanción. Entonces, por más que digan ahí está obligado, etcétera, no hay manera de obligar realmente, como no hay una sanción. Y luego hay supervisiones que vienen a los centros de salud a supervisar a ver si se están cumpliendo las normas, pero ni siquiera esas generan temor, porque normalmente los supervisores vienen a supervisar las otras normas, que son las más importantes, ¿no? No hay tiempo, como siempre, para todo, entonces llega el supervisor y dice, bueno, a ver qué hacen con la diabetes y qué hacen con... Y ese es el tipo de supervisión. Entonces hay como un círculo vicioso, ¿no? Donde termina siempre zafando de cumplir adecuadamente con la norma. ¿Una pregunta más? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. Dentro de la norma, creo que en algunas otras se incluye un glosario, porque lo que creo que es más preocupante en general y dentro de las conferencias que hemos visto es que la gente no sabe reconocer la violencia. O sea, por ejemplo, hablaba de la violencia circunstancial. Entonces, ¿hay forma en que la gente ya tenga perfectamente identificada qué es la violencia circunstancial? O bien hablaba del terrorismo íntimo, ¿no? Porque la gente de repente no sabe lo que es violencia. Por ejemplo, hace un rato usted mencionaba, es violencia cuando te dejo de hablar, es violencia, y creo que la gente no sabemos diferenciar exactamente y no sabemos, por tanto, orientar incluso a nuestros estudiantes, que a veces se acercan a nosotros y nos comentan incluso las cuestiones a lo mejor de vida diaria que suceden, y no sabemos incluso orientarnos adecuadamente porque nosotros mismos no sabemos identificar la violencia de cada uno. ¿Existe un glosario dentro de la norma que corresponda a esto?
Sí, existe un glosario donde está muy, muy detallado qué es cada tipo de violencia y las manifestaciones. Por ejemplo, y viene una lista. Violencia física puede ser golpes, puñetazos, arma punzocortante, arma de fuego, etcétera, etcétera. Violencia emocional puede ir desde insultos, rebajar a la persona, humillaciones, etcétera. Violencia económica es cuando te impide utilizar el dinero o no te da cuenta del dinero o no te permite trabajar o cosas de ese estilo, ¿no? Y ahí viene todo detallado, pero ahí está este problema, que a veces desde este enfoque de que todo es violencia, que yo estoy en desacuerdo un poco con esto, termina habiendo justamente esto de decir, le dejó de hablar. En comunidades indígenas, por ejemplo, no es violencia dejar de hablar. Una pareja no habla todo el tiempo, ni siquiera en comunidades urbanas o rurales tampoco, ¿no? No necesariamente una pareja tiene que ser como este ideal de que todo se comparte, que todo se habla y que todo... Que a veces viene de los libros de autoayuda, ¿no? Y de cosas de ese estilo. Entonces, se ha cuestionado esto, de qué vamos a considerar violencia, justamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto, en que no todo es violencia, ni en los mismos grupos es igual tampoco, ¿no? Hay para algunos grupos, para algunas culturas, hay manifestaciones de violencia que para otras culturas no son violencia. Entonces, las encuestas que se hacen con unos cuestionarios estandarizados, donde se aplica la misma escala que viene de Estados Unidos y se aplica tal cual, solo se adapta el lenguaje y nada más, tienen este problema. Esto de terrorismo íntimo versus violencia circunstancial es una cosa que dice un investigador, un sociólogo que ha investigado el tema y que él dijo: hay que tener cuidado, no todo es violencia igual, no todo es violencia de género. Se llama Johnson, es un autor canadiense que él introdujo esta idea y generó toda una discusión, porque él planteaba, no todo es violencia de género. Si nosotros hacemos una encuesta vamos a encontrar que la mayoría vive violencia y probablemente ahí lo que más aparece o está sobre representado es este tipo de violencia más circunstancial, ¿no? Entonces ahí estas formas menores de violencia puede resultar, claro, si uno pregunta, ¿le dejó de hablar? Y contesta que sí, ya le ponemos palomita, vive violencia emocional, ¿no? Entonces este autor a mí me parece interesante porque plantea, hay que tener cuidado con esto, porque no es lo mismo esto que un intento de homicidio, que feminicidio, ¿no? Que una lesión grave, que una amenaza de muerte, ¿no? O sea, no podemos poner todo en la misma... Y también las cuestiones culturales que te mencionaba, ¿no? A veces no es el desamor. Por ejemplo, ¿qué provoca esto? Que cuando salió en la ley el asunto del desamor y de que no te habló y que no fue cariñoso contigo, se carcajearon. Los que tienen que hacer el texto terminan diciendo, ay, bueno, no exageren, ¿no? Esto no es violencia, ¿no? Necesariamente. Y entonces es contraproducente. Cuando queremos ver que todo es violencia, absolutamente, ahí hay que tener como una percepción muy clara del contexto, de la relación, de la interacción. Uno se da cuenta cuando algo es violencia o no, ¿no es cierto? Un mismo evento, como dejar de hablar, en algunos contextos es violencia y en otros no. Entonces ahí es donde vienen los problemas, porque queremos como con un solo concepto abarcar todo, y a veces en las encuestas es lo único que se puede hacer, porque no son preguntas y respuestas. En cambio, en las entrevistas en profundidad es donde tú te puedes dar cuenta, ¿usted se sintió agredida por esto o no? Y a veces no se sintió agredida, claro. A veces las mujeres, por la naturalización de la violencia, tienden a decir que no son violentadas cuando tienen el ojo morado, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, matizar, ver la interacción concreta y la relación concreta, no tanto estas categorías abstractas de que esto es violencia, siempre y en todo lugar, ¿no? Un poco por ahí sería. Aquí otra pregunta. Doctora, una pregunta que me nace, gracias, de la curiosidad de ciertas experiencias. Yo sé que no era el objetivo de la investigación, pero pudo detectar violencia institucional, porque digo, sabemos que existe, sobre todo cuando algunos personas que ejercen la medicina se consideran autoridad, como usted bien lo dijo, y yo lo llamaría inclusive seres divinos que toman decisiones sobre los demás, porque conocemos de
salpingoclasias hechas sin consentimiento de la mujer, y sabemos, por ejemplo, lo contrario de lo que sería el arresto del Ministerio Público por un caso de violencia de género o violencia contra la mujer, que es la criminalización de la mujer cuando acuden a los servicios. Nos pasa mucho con los estudiantes, las estudiantes acuden porque tuvieron un aborto inducido, de repente no dejan de sangrar, les da miedo, acuden al servicio de salud público y inmediatamente las criminalizan y les dicen: te voy a levantar el acta del Ministerio Público, no te vayas. Algunas tienen que salir corriendo, aún con todo y su problema. Y bueno, algunos datos. Sí, bueno, existe la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia médica, todo esto es de todos los días, se puede ver, ¿no? Todos los casos que comentaste, sí, son la anticoncepción sin consentimiento, lo del aborto, sí, todo esto es violencia médica, se podría llamar, ¿no? Si detectamos casos así como tal, nosotros no observamos consulta directa, ¿no? Pero indirectamente sí pudimos ver, incluso con el personal femenino, esto que comenté antes de humillar a una trabajadora en público, este tipo de actitudes, sí, no pudimos observar cómo era la consulta y cómo era la interacción entre médico y paciente, porque eso solo nos dieron acceso a la sala de espera y después hablar con las mujeres, ¿no? Pero por otros estudios y por otras investigaciones uno sabe que sí existen estos casos. Hay gente que se dedica a estudiar justamente el tema de la violencia de los médicos, sobre todo en servicios de salud reproductiva, que es donde más se ven casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, Roberto Castro es uno de esos investigadores que estudia el tema de la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? En el caso del aborto inducido también se sabe de muchos casos donde se ejerce violencia y criminalización y estigma hacia la mujer, ¿no? Entonces sí, yo no he investigado esto tal cual, pero sí hay estudios sobre la violencia institucional. ¿Alguien más? ¿Seguros? Únicamente una pregunta. ¿La ley contempla alguna sanción jurídica al hombre que maltrata, aunque la mujer no lo denuncie? Porque entendemos que la mujer que no denuncia es la mujer que psicológicamente no está en condiciones de hacerlo, que tiene miedo, porque cree que no es normal una relación así, etcétera, etcétera. Pero a veces la familia es testigo de lo que está pasando. Entonces mi pregunta es que si la ley contempla que empiece un procedimiento en contra de una persona que agrede a la mujer, aunque no sea la propia agredida la que lo denuncie. Hasta donde sé, no. Tiene que haber una denuncia por parte de la víctima. Entonces ahí está el problema también, ¿no? Que si no existe esta denuncia, sí. Sí, porque inclusive hay países que sí lo contemplan. Sí. Entonces a lo mejor hacia allá tendría que ir esta ley en México, de que se modificara para que no fuera necesario que la mujer que es violentada lo denunciara. Sí. Si hubiera testigos, pudieran... Sí, eso es también un arma de doble filo a veces, porque entonces cualquier persona puede denunciar en contra de la voluntad de la mujer, ¿no? En algunos contextos esto puede ser útil y en otros puede ser contraproducente. Cuando, por ejemplo, hay estudios de comunidades pobres o marginales, donde se estigmatiza a la comunidad, al barrio, a la zona, al grupo, por otras razones. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, las comunidades hispanas, negras, pobres. Entonces, si se permite esto, es una puerta abierta para que cualquier vecino, cualquier persona vaya y denuncie y encarcelan al hombre y resulta que la mujer no quería. En fin, es como pasar por encima también del derecho de la mujer a decir no quiero denunciar, ¿no? Y entonces tiene sus ambivalencias también. Sí, el comentario va en el sentido de que yo sé ahorita en un caso de una persona que está viviendo una situación en la que se metieron a robar a su casa, se roban su teléfono, le están extorsionando, ella es mamá soltera y dice, estoy casi segura que es el esposo de mi hermana.
es un hombre violento que la golpea, pero ella no lo denuncia. Entonces, a ese tipo de casos yo me refiero específicamente que ya el alcance de esta persona va más allá de la propia esposa, que es a la que está maltratando, y ya está inclusive afectando a la cuñada, ¿no? Que es la que le ha dado consejos de que no te dejes, deja y no permitas. Entonces, bueno, a lo mejor si la ley lo contemplara fuera bueno y tendría que haber sus Sí, por eso mismo lo importante es generar conciencia, hacer más políticas públicas que ayuden a que la mujer se atreva más a desnaturalizar la violencia, al cambio cultural que se necesita para que realmente sí las mujeres se animen y sientan que tienen un derecho, porque una cosa es que exista el derecho y otra cosa es que lo sientan como un derecho. Esa es una gran distancia, ¿no? La existencia del derecho o el derecho sentido. Muchas veces las mujeres sienten, por toda esta dinámica de violencia, que se merecen el maltrato, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo un trabajo educativo, cultural, de prevención, e incluso de que los servicios realmente funcionen como deben de funcionar, porque una cosa es que te digan que está la ley y después vas y te revictimizan y no funciona y tardas un montón, y al final están estos procesos que terminan truncados. La mayoría o un gran porcentaje terminan abandonando los procesos, ¿no? Porque justamente es un desgaste y es una mayor violencia. Entonces es un trabajo enorme el que se requiere por todos los frentes. Por un lado, que las instituciones realmente respondan como debe ser, y por otro lado el cambio cultural que se necesita desde la educación, desde los medios, desde todo tipo de frentes, para que haya más conciencia de que este es un delito y de que es un problema realmente, un derecho a no sufrir violencia. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces concluimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles para concluir con el ciclo, con la presentación de la doctora Soledad González, que hablará sobre la violencia en la cuestión indígena. Aprovecho la ocasión para, en nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, entregarte tu reconocimiento. Gracias. Y un obsequio característico de Hidalgo, hecho en el Valle del Mezquital. Qué lindo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Un gusto. Gracias.